lo primero, 1.000.000 de gracias por tu tiempo y lo segundo es que nos cuentes pues un poco de ti, de cómo comenzó tu pasión por los animales y cómo acabaste siendo etóloga. Vale, pues bueno, lo resumo porque a mí ya los que me conocen saben que me enrollo como una persiana, entonces, pues yo creo que como el gran porcentaje de veterinarios de pequeña siempre me llamó la atención los animales, es verdad que es una cosa que ponen en la web, que no era mi vocación inicial, yo siempre de muy pequeñita me encantaban los libros, de hecho, no sé si se nota, entonces yo iba como para trabajar en librería. Me encanta, no Vaya sé por qué, cambio. pues, exacto, mi profesión de pequeña yo era yo librera de la vida. Pero sí que es verdad que, bueno, a medida que ya la niña va creciendo, pues ya sí que, pues bueno, médico de animales, cuidar animales, curar animales y tal. Entonces ahí fue cuando entré en veterinaria, como sin conocer realmente, porque además estamos hablando de los 90 sin saber ni siquiera la existencia de la etología. Dentro de la facultad sí que ya por algunas asignaturas empiezo un poco a conocer la etología y sí que, bueno, empieza ahí a nacer un poco el interés. Cuando ya estaba llegando a quinto, cuando ya eres en plan, te queda un año para acabar y a ver qué vas a hacer con tu vida, me llegó información de los primeros máster que se estaban haciendo en aquella época de, pues eso, máster en etología. Y como estaba por ahí la curiosidad, pues dije, ah, pues como no quiero trabajar, ¿no? En este momento estudiantil de no, sí, me gusta la vida de estudiante, pues fue cuando un poco empecé por esa parte más de formación específica y ya conocí la etología de verdad, no la de la facultad, sino el grosso. Y ahí fue cuando, pues bueno, ahí poco a poco pasaron los años y he ido pues avanzando en eso. También lo mismo que nos pasa a todos los etólogos, creo. En algún momento de nuestra vida nos enfrentamos con bueno, nos enfrentamos, estamos ante un perro con nombre y apellido, con algún tipo de problema y nos vemos con la dificultad de, pues, ¿qué hacemos con este perro? En mi caso fue una de mis primeras perras que se perdió por miedo a fuegos artificiales y es siempre una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no? Los casos de eso, de Sí. fuegos artificiales. Y un poco pues por ahí. Entonces, pues mucho tiempo después, pues bueno, Eva B nació de toda esa historia. Pero Vale. porque podría estar hablando años, entonces vamos No, a no, pero ha sido un resumir. resumen rápido, pero claro, sí, sí. Sí, Vale. Luego, pero rebobino un poco porque, aunque yo sí, lo doy por hecho, yo creo que sigue habiendo desconocimiento entre el público general de qué es un etólogo. Porque hay mucha gente que se lía, lo llaman, o sea, además como en prensa generalista muchas veces, los psicólogos caninos, y a veces que lo hacen un poco para ridiculizar incluso, que a mí me irrita bastante. Pero bueno, el caso, que si nos, o sea, si puedes explicar para gente que a lo mejor no sabe lo que es la etología, qué es lo que habéis, sí, a qué os dedicáis, qué habéis estudiado y qué es un etólogo y cuál es la diferencia quizá con un educador canino más de andar por casa. exacto. Pues vamos a empezar. El tema de etología, porque es verdad que es una definición que parece sencilla la pregunta, pero además tú ya sabes que no lo es tanto. La etología como palabra sola es el estudio del comportamiento. Entonces, la etología se aplica en muchas áreas. Está el biólogo que se especializa en etología, que suele ser más trabajo de campo, de investigación, como pues eso, que se van a estudiar en campo real, en África, en no sé cuándo, ¿no? Las manadas, etcétera, y a sacar lo que serían los etogramas de un animal, ¿no? Lo que es normal y lo que no de una especie. Eso sería la etología a seca. Luego está la especialidad de etología, etología clínica, etología veterinaria o medicina del comportamiento, que es otro término que se está usando cada vez más, que es ya el estudio de la patología del comportamiento, ya cuando vemos conductas que no entran dentro de lo normal y de dónde puede venir, ¿no? Y el estudio ya de esas cosas, que algunas pueden ser comportamientos normales de la especie, pero mal adaptadas al entorno, y otras cosas son conductas que realmente no son útiles o no son ni siquiera naturales. Por poner ejemplos, porque esto suena muy amplio. Eh, yo cojo un perro, lo adopto, me voy a una casa en mitad de la montaña y mi perro cuando se queda solo ladra, eso no molesta a nadie. Realmente es un problema de comportamiento para el perro, porque eso no es normal, pero como no molesta, eso ahí está sin diagnosticar. Ese mismo caso, pero en vez de ladrar cuando se queda solo, lo que ladra es cuando ve por la ventana conejos o gatos. Ya eso es normal. Si ya es un comportamiento molesto si hubiera algún vecino, pero realmente que un perro ladre cuando vea un conejo y quiera perseguirlo, pues eso ya entra dentro de lo entendible. ¿Qué pasa? Ese perro, yo consigo trabajo y me mudo a la ciudad. El primer ejemplo de ansiedad por separación sigue siendo un problema real de ese perro, si tiene un trastorno. El otro perro, que es sano, si no tiene ningún tipo de patología, lo que pasa que, bueno, ve gatos. En una ciudad ya molestaría al vecino, ya buscarían ayuda. Entonces, ahí hay un mare magnum de cosas en donde podemos actuar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todas esas conductas están asociadas o afectan o están asociadas con algún problema físico, es donde tenemos la parte de la clínica veterinaria,
para, pues eso, que esos ladridos sean pues por dolor o cualquier otra cosa. Entonces ya entra la parte de diagnóstico clínico, que es un poco por ir explicando un poco el gran amasijo de situaciones de etología clínica. ¿Qué es lo que ha pasado referente a tu pregunta, sobre todo en España? Que entre que las legislaciones de tema cualificación profesional no están muy claras, siempre regulamos las cosas como a posteriori. En algún momento, en los últimos 20 años, empezó a usarse la palabra de etología sin mucho control. Porque es verdad, hay biólogos que son etólogos, evidentemente, pero empezaron a salir cursos de diferentes áreas, sin algunos más o menos cualificados, donde se usaba el término etología clínica, etología canina, etc. Entonces, ahí es donde salió la figura o medio se empezó a usar también incluso por diferenciarse de los adiestradores antiguos, el etólogo, sin especificar si era clínico o no. Entonces, ahí es donde ya la gente se empezó a liar. Plan de, Sí. pero y es una pregunta habitual. ¿Para ser etólogo hay que ser veterinario o no? Digo, sí y no. Es decir, para ser etólogo como tal, no. Para hacer etología clínica o etología veterinaria, sí. Entonces, ahí es donde, pues bueno, ahora mismo hay un mare magnum de personas que no son veterinarios, que se dedican al mundo de la conducta canina, pero es verdad que no terminan de tener muy claro si clasificarse como adiestradores, como educadores, como etólogos, como millones de historias que se inventan. Es verdad que en general, aunque no sea algo legal ni está regulado en ningún lado, en el sector ya vamos diferenciando la palabra adiestrador de educador. Sí que el adiestrador se ha dejado más un poco, aparte incluso un término muy anticuado, con metodologías muy antiguas, más así, ¿no? Disciplina cerrada, y ya el educador, pues bueno, es ya metiendo la filosofía más actual de respeto y, ¿no? Y un poco con técnicas un poco más benévolas. Entonces, bueno, ahí está la mezcla. Entonces, esa es la gran confusión. Y luego lo que comentas tú, que ya no solo en noticias, en series, en películas, el psicólogo canino es el loco de la vida que va ahí a hablar con el perro. Me acuerdo en Castle, creo que hay un episodio también que sale una tía media zumbada que se tira en el suelo a hablar con el perro para que el perro cuente cómo han matado a su dueño. Y yo, esto no es lo que hago yo. Entonces, pero bueno, entonces, esa es la situación actual, más o menos. Sí, bueno, pero, o sea, es decir, el resumen es que sigue siendo complicadito, Sí, sí, sobre todo para alguien que no sea del sector, ubicarse y no equivocarse, porque exacto, efectivamente, o sea, hay gente que puede haber hecho incluso un máster en etología y por lo tanto se puede denominar etólogo, pero no es veterinario. exacto. Entonces, por poner un ejemplo, por intentar también Sí, aclararlo un poco. Lo primero, sea cual sea el profesional al que vaya, cuando tenemos un problema de comportamiento, lo primero es la salud física. Descartar que lo que estamos viendo es por dolor. Entonces, antes de buscar a cualquier profesional, hablar con su veterinario de cabecera y analizar ese caso. Y luego de ahí ya se verá si lo que necesita son pautas de obediencia, de educación canina básica o ya es algo más complicado. Entonces ahí también entra la segunda figura, después del veterinario generalista, del médico veterinario de cabecera, que sería el veterinario etólogo, que es el que diagnostica que ese problema de comportamiento, esos ladridos que ponía antes de ejemplo, es pues porque ve gatos y es algo lo más natural del mundo, o puede haber algo más detrás que haya más problemas pues, de ansiedad, etcétera, que ahí incluso entraría todo el tema de pues, las medicaciones, etcétera, si hicieran falta. Entonces, el mejor equipo suele ser el combinado, ¿no? Hay claro. muchos educadores, bueno, no, educadores, lo dije bien, educadores que trabajan de la mano con etólogos para cada uno en su área, ¿no? Porque al final unos diagnostican, yo pongo un ejemplo, no tiene nada que ver, pero sí que a la gente le queda mucho más claro cuando a mí me duele la espalda y voy primero al traumatólogo para un diagnóstico y que vea si necesito una radiografía y ver si necesito una fractura, necesita quirófano o no, y luego, una vez ha sido la cirugía y está empezado el tratamiento, luego puede continuar o no con un fisio, ¿no? Pues serían un poco las competencias así más o menos, ¿no? Que todo el tema luego de rehabilitación, modificación de conducta, sí que los educadores, evidentemente, no digo que ahora educadores no tengan que existir, sino al final que es un trabajo complementario. Vale. Vale, vale. Y luego tú en concreto te has centrado mucho en el trabajo con protectoras, que es sobre lo que también te quería preguntar, y sobre el Boogie Project y sobre Boogie. O sea, todo esto es lo siguiente que te iba a preguntar. Lo primero es, pues que si quieres, porque evidentemente has nombrado un proyecto entero sobre él, que nos Sí, hables de Boogie. Luego, que nos hables del Boogie Project, que a mí me pareció súper interesante cuando lo vi en tus redes, porque es algo que me parece
tremendamente necesario el poder ayudar a perros de protectora. Justo hace un momento estaba viendo datos de un estudio de cómo, no español, es un estudio internacional, sobre cómo se fomentarían las adopciones a través de trabajo de educación canina o en protectoras. Pero bueno, me enrollo yo. Sí, no te UGI, preocupes. proyecto UGI. Exacto. Pues bueno, retomamos un poco a la historia que súper resumí. Yo me fui, como terminé la carrera, me fui a Madrid al máster y luego, pues entre unas cosas y otras, me quedé allí, pues, unos cuantos años, iba para uno y me quedé como 8. En ese periplo de trabajos y tal, empecé a colaborar inicialmente, no, de voluntaria, pero empecé a ir a una protectora, justo en lo que comentas, ¿no? Desde qué punto el conocimiento, dime. ¿Se puede decir qué protectora era? Sí, ha cambiado un poco. En aquella época se llamaba adoptalo.com Madrid. En algún momento, en los últimos 6 años, mutó porque hubieron reestructuración y ahora sigue existiendo, pero ahora es Amanecer Animal. Ah, vale, vale, vale. La de Y Susana. Susana, Susana, no me sí, acuerdo sí, Susana. no me acuerdo Susana, el sí. apellido, la verdad. Que Sí, si sí. ve esto, perdón por no acordarme el apellido. Entonces, pues eso, Boogie llegó cuando era Adóptalo Madrid, pero es verdad que durante ese periodo ya se traspasó a Amanecer Animal. Entonces yo empecé a ir allí de voluntaria como veterinaria para todo el tema, pues revisiones, dolor, curas y tal, pero también con la parte de etología de, pues, son los animales menos fáciles de manejar, los que estaban como muy estancados en las adopciones o cosas así. Y además había una expresión muy, que siempre la recuerdo con cariño, que cuando yo llegaba allí los días que iba, siempre me decían, ¿tienes un taradito? Taradito con mucho cariño, me decían, ¿tienes un taradito que quiere hablar contigo en el chenil no sé cuánto? Entonces yo iba allí y era pues eso, que algún voluntario había detectado algo. Y me acuerdo, pues un domingo de diciembre me dijeron, oye, que hay un taradito que acaba de llegar nuevo que quiere hablar contigo en el chenil tal. Y cuando fui, pues bueno, me encontré con mucho cariño, el típico prototipo de podenco súper asustado, paralizado en una esquina sin querer moverse. Y ese, pues bueno, spoiler, es Boogie, o era Boogie. Entonces, nada, empecé a trabajar con él como realmente como uno más. Lo que pasa que sí es verdad que requirió muchísimo trabajo porque llegó muy, muy paralizado, costó un montón que se dejara empezar a tocar, dejar atar, más como siempre pasan estas cosas. El día que parece que avanzamos un montón, pues se alinean los astros, hay un pequeño incidente y te hace retroceder 10. Pues también nos pasó, ¿no? Este tipo de cosas que pues no puede salir todo como en los libros. Entonces, pues bueno, ahí estuvimos meses y meses, incluso años, trabajando con el perro. Lo que pasa es Wow. que llegó un punto que se atascó bastante. Si en la protectora iba muy bien, pero como su gran problema era el tema de las correas y de los arneses, las correas, el collar, todo ese material, sí que con los voluntarios súper bien, con los perros súper bien, sí, estaba súper integrado en las rutinas, pero irse adoptado era súper complicado porque no iba a salir, sí, era incapaz de salir a pasear. Y claro, pues era como el gran freno que tenía. Entonces, en un momento dado, ya dije, pues venga, esto hay que arrancar con algo, entonces pues me lo llevo de casa de acogida, que en aquel momento yo no tenía perros, digo, mira, me lo llevo de acogida como trabajo. Así en mi casa puedo trabajar más que viniendo aquí varios, sí, porque no iba todos los días, evidentemente. Claro. Entonces, me lo llevé en principio, el que lo escuche se sentiría identificado, en principio solo como casa de acogida, con la idea de trabajo con el muchacho en lo que nos queda, que es correa y paseo y calle. Cuando consigamos eso, porque más todo esto no estaba ni anunciado en la web porque sabíamos que no iba a poder salir. Entonces ya cuando consiga estos pasos, pues lo empezamos a mover y ya pues le buscamos familia. Y pues eso, no me acuerdo ahora mismo el año, pero un 15 de marzo me lo llevé para mi casa y empezamos a trabajar. Ese verano, es decir, todo avanzó bastante, llegó ya agosto, esto Madrid, y yo tenía que venir de vacaciones un mes a Tenerife. Entonces llegó ese momento de, bueno, ¿qué hacemos con este mes? Porque no puede quedarse en mi casa. Significa las dos opciones, era o devolverlo un mes a la residencia, a la productora, que ya costó la cara que nos pasa a todos, o traerlo para Tenerife. Entonces, dice, bueno, pues si tú te lo quieres llevar, pues bueno, otro reto en tu vida, que es subir a ese perro a 3 horas, por más era grande, a una bodega. Entonces digo, bueno, pues mira, trabajamos el transportín, empezamos a trabajar la habitación al transportín y un poco poniéndolo sobre la balanza eran o 3 horitas de a saber, un mes pues en Tenerife, en la playa, etcétera, y luego otras 3 horas de vuelta o un mes entero en la residencia con el posible retroceso que eso llevara. Y al final digo, bueno, nos liamos la manta en la cabeza y me lo traje.
en aquella época yo vivía en casa de mis padres con el perro de mis padres. Entonces digo, bueno, también ya ahí dándole vueltas un poco al rollo, fue como, bueno, pues si vamos a hacerlo como una especie de examen. Si la relación, Freud se llama el de mis padres, si la relación entre Freud y Boogie es buena y vemos que hay buena convivencia, pues a la vuelta del viaje, pues te adopto porque ya, ya está, se acabó. Y pues, spoiler, acabó haciendo eso. Entonces, pues nada, justo un año después de, pues, entre que hacíamos los papeles y tal, justo si yo me lo llevé de acogida 15 de marzo de no me acuerdo qué año, al año siguiente, el mismo día, hay un poco de aniversario, oficialmente lo adopté. Y no sé si un año después, la verdad es que ahí ya las fechas me bailan, pero a los pocos años, 1 o 2 años después de eso, fue cuando yo ya me vine a Tenerife y ya me lo traje. Y hasta hace ya año y medio, que ya, pues estamos hablando de muchos años, por vejez, por vejez, Dios mío, qué invento de palabras, por vejez, le dio una insuficiencia renal y ya tuvimos que dormirlo el año pasado. Entonces ya, pues, no está. Entonces, a todo esto, que ya les he contado un poco resumida la historia de Boogie, fue cuando también nació un poco la segunda pasión mía dentro de la especialidad, que es todo el tema de, pues eso, adopciones difíciles, ¿no? Los Sí. perros fantasmas o los perros perdidos o ese tipo de perros, ¿no? Como invisibles. Sí, los invisibles que llaman Que no me son. salía el término, me lo estaba inventando, el perro invisible. Entonces, también, casualidades de la vida, antes del confinamiento, el año anterior al confinamiento, vi un curso de la Complutense sobre gestión veterinaria en protectoras, en residencias, etcétera. Y claro, pues fue como, me gusta. Y además tenía a Buggy al lado mirándome en plan de, ¿no? Entonces, pues me escribí, es un poco la segunda subespecialización mía de, pues eso, el mundo ya de perros sin familia, de protectora, bueno, perro gato. Y ahí fue cuando empecé a formarme en esa parte. Y pues siempre, es verdad que el mundo de las protectoras es complicado porque, bueno, sí, hay un montón de factores a tener en cuenta, Sí. pero sí que, pues bueno, empecé a ayudar en algunos casos, un poco cuando ya vine a Tenerife a moverme y pues poco a poco, no tanto con el nombre eso del Boogie Project, eso fue después, pero sí que iba haciendo cosas en algunas protectoras y tal. Y hace un año, el verano pasado, fue cuando sí que a través de una protectora más grande de aquí de Tenerife, ya lo hicimos como más organizado, ya era como más formato tal, que más fue que me contactaron para que les echara una mano y ya lo organizamos un poquito más protocolario. Y ahí, pues eso ya fue que me lo inventé yo, como mi parte era, ya que trabajo con estos perros, difundirlos en redes para que se muevan esos perros y salgan de ahí, que era el objetivo final. Pues ya fue cuando pues me vine arriba yo ahí de friki y en honor a Buggy, que además ya en esa época no había estado, también como parte de mi duelo personal, pues fue cuando pues le puse el nombre, porque básicamente no todo lo que sé, pero gran parte de la experiencia práctica que tengo en protectora en parte, no solo, pero en parte uno de ellos fue Bui, fue uno de los primeros y evidentemente, al llevármelo adoptado, también he vivido muchas cosas de lo difícil que es llevarte este tipo de perros a tu casa. Porque claro, decirlo es fácil, pero estar 24 horas con un perro, y no 24 horas, sino día a día, por ejemplo, Bui eso estuvo conmigo más de 12 años, y es otro perro al que conocí, o fue otro perro distinto al que conocí, pero aún así su último año de vida todavía había cosas que era como, que no voy a sacar nunca de ahí dentro todos tus pánicos, porque siempre es un perro con miedo, lo que pasa es que, bueno, con muchas herramientas de gestión y muchísimas cosas consiguió para cómo estaba. Pero hay que asumirlo, que esos perros nunca serán perros libres de miedo. No, y además, y encima Boogie tuvo la suerte de estar con alguien que sabía mucho sobre cómo ayudarle, pero digamos que Exacto, una persona civil, por así decir, pone mucho de su parte, pero hay veces que metes la pata, que lo haces mal, que haces lo contrario a lo que tienes que hacer, en fin, que por mucho, o sea, que exacto. Boogie tuvo una suerte enorme en su caso. Exacto, incluso, por ejemplo, con otro caso que ahora que les comento, de los últimos del Boogie Project, comparo los vídeos de yo trabajando con este perro a los vídeos yo iniciales al principio trabajando con Boogie, incluso también veo cambios de, Claro. oye, con Boogie también era más novata en este tipo de perros y hay cosas que ahora haría distinto, ¿no? Entonces también Boogie me sirvió como profe. Y entonces ahí es donde, como comentaban, ¿no? Nació el Boogie Project, que me toca explicarlo, que tú lo sabes, pero el resto muchos Lo dirán que siento, te sí, estoy que haciendo hablar el nombre está muchísimo, chulo, pero que... pero es que tienes mucho que contar, pero sí, efectivamente, cuéntanos qué es el Boogie Project. Entonces ya lo medio comentaba antes, pero bueno, básicamente antes de que esos perros salgan en adopción es un poco parecido a lo que hacía en Madrid. Los perros que vemos que son más complicados, que no, la adopción no sale fácil porque se ve
¿no? Que va un posible adoptante, y es el perro que está al fondo, que huye de todo el mundo, huye de los voluntarios, etcétera, que no, con esos que no hay cómo empezar, pues empezaba yo a trabajar con ellos. Por ejemplo, el caso que les comentaba antes, Nala, que es una de las primeras que salió adoptada del Buggy Project, pues también el perfil es un buguito de la vida, es una podenca canaria que llegó con un montón de miedo y no, igual no huía de las arneses, de las correas y tal. Entonces, pues durante un par de meses estuve trabajando con ella en el albergue, pues que se habituara a mí, al contacto, a que me pudiera acercar, a que le pudiera coger la correa y tal. Y ya moviendo la historia desde el principio para que algún posible adoptante que le gustaran los vídeos y quisiera esperar y un poco involucrarse en el Sí. proceso, pues la idea lo que hacemos no es directamente yo te preparo al perro y luego lo pongo como hice con Boogie, no lo poníamos en el anuncio, sino al revés, se va contando los logros que se van consiguiendo, voy publicando de vez en cuando algunos vídeos de, oye, cómo estaba el perro y cómo iba cambiando, para que desde que alguien se quiera involucrar, que es lo que me pasó a mí con Bui, como con él solo trabajé yo, el vínculo lo cogió conmigo y por eso avanzó rápido. Y lo que decías antes, funcionó bastante porque como no se fue con otra familia, no hubo una ruptura ahí de vínculo. Con estos perros lo que queríamos era evitar eso. Dice, yo voy a trabajar con ellos, pero desde que alguien quiera adoptarlo, el tema es involúcrate conmigo en las sesiones para que te coja cariño antes de llevarte, lo que fue lo que hicimos con Nala, por ejemplo, que no me acuerdo las fechas. En Nala se fue, bueno, sí, Nala se fue adoptada el 23, regalo de Papá Noel, el 23 de diciembre de este último año, pero desde noviembre, de un mes Eso te iba a antes, preguntar, ¿cuánto tiempo estuvisteis trabajando con ella? con ellos estuvimos un mes, cosas así. Vale. También es verdad que en el caso concreto de Nala hicimos hicimos lo mismo que con del transporting de Buggy, pusimos Ya, pros y contras en la balanza, porque claro, empecé a trabajar con Nala en verano. Y ya sobre noviembre, creo recordar, octubre-noviembre fue cuando la familia se interesó y tenían un perro en casa y su único hándicap sería que el perro Harry, el sí, perro con el que de hecho ya, ¿no? Ya se sabe, viven a la hora, que lo que él aceptara, que no hubiera luego problemas de convivencia entre ellos dos, porque el perro nunca había convivido con más perros. Entonces ellos empezaron a trabajar primero ellos, a coger confianza a los humanos con la perra y a la inversa, ¿no? La perra hacia ellos y luego que ellos fueran capaces de pasearlo de correa por fuera por las instalaciones, por las zonas del albergue, y ya, ¿no? Que viéramos aunque sea que ya había un mínimo confianza ay, perdón, un segundo, nada. que hubiera un mínimo de confianza y de vínculo desde la perra hacia ellos, para que el día que se lo llevaran Sí, no fuera un shock por todos lados. Y en uno de esos paseos por fuera del albergue fue cuando llevaron a Harry, se conocieron, vimos que había muy buen rollo, de hecho el vídeo creo que lo subí por algún lado, y estaban, bueno, el primer día ya jugando, liando la parda. qué bueno. Entonces, no, los perros congeniaron bastante bien. Entonces costó más el tema hacia los humanos, porque eso de hecho lo sabíamos, que Nala, al ser muy jovencita, con perros súper bien, con hombres un poco peor. Entonces íbamos trabajando y fue cuando llegó las fechas críticas, que era fin de año, fuegos artificiales. Entonces Sí, era como, bueno, en el albergue los va a oír seguro, además porque el albergue está localizado muy cerca de una de las ciudades donde más se pasan con fuegos qué horror. artificiales, Joder, claro. entonces era como es que los va a oír. En su casa también, en la casa actual también, pero bueno, ya son paredes, no es una reja abierta al aire libre. Entonces digo, mira, tenemos una lotería, lo va a pasar mal. También teníamos un poco entre comillas, urgencia, entre comillas, que la gran ventaja de Nala es que con perros es súper sociable. Y el gran riesgo de los perros muy sociables en protectoras, el que no lo sepa, pues una cosa que aprende, es que eso por desgracia puede cambiar muy rápidamente. Desde que entre un perro nuevo con según qué traumas y según qué problemas, puede aparecer una pelea en cualquier momento y un perro súper sociable llevarse una mordida y coger miedo. Es uno de los Ya, problemas a veces de la gestión de los grupos cuando entran individuos nuevos, que por desgracia en protectora es pues día sí, día no. claro. Entonces fue como un poco la urgencia de, oye, desde el que veamos, con el perro genial, con Harry tenemos ya el visto bueno. Cuanto antes confirmemos el manejo con ustedes y que es llevadero, pues nos tiramos a la piscina y nos vamos cuanto antes. Lo va a pasar fatal con los fuegos, pero tanto en un sitio como en otro. Y al final dijimos, pues mira, además ellos tenían, al ser vacaciones, tenían más fiestas, más días libres, Claro.
para estar pendientes de ello y fue como, pues mira, los pros y los contras, pero compensa. Y la verdad es que ha ido súper bien. La verdad es que, de hecho, tengo por ahí preparado, tengo todavía que prepararlo, pero tengo ya vídeos y fotos para que ya han pasado más de 3 meses, bueno, 5 ya, se vea ¿no? el cómo están a la hora ya Qué guay. bastantes meses después, que es uno de los casos así que como tengo bastante contacto con los dueños todavía, pues la sigo viendo con regularidad. Entonces, básicamente Nala es el ejemplo típico de por qué quería hacer este proyecto. Y bueno, pregúntame otra cosa que yo me sigo en red. No, he visto, o sea, ¿a cuántos perros has metido en el Boogie Project desde que empezaste? ¿Y con cuál estás? He visto que estás trabajando con uno que se llama Blacky, que me parece Sí, monérrimo. Y luego, ¿son todos del albergue Valle Colino? sí, a ver, bueno, esto hay que actualizarlo un poco, porque es verdad que Vale, desde que hablamos la primera vez para esta entrevista y ahora que ha pasado como un mes entre unas cosas y otras, han habido cambios importantes. En total, creo que directamente, porque eso es otra cosa que ha ido pasando, directamente creo que me inscribieron como 10, porque el albergue lo que hace es, cuando detecta uno concreto, me lo inscribe, en plan de, oye, empieza a trabajar con este. Es verdad que como los perros están en jaulas grupales, trabajo con ese y trabajo con los compañeros de jaula. ¿No? No sé, ha habido algunos que han tenido miedo, por ejemplo, en el chenil de Nala habían otros dos que llegaron juntos un mes después que Nala, que tenían un montón de miedo, pero en cuestión de semanas, como claro, veían lo que hacía con Nala y tal, se relajaron un montón. Ellos dos concretos nunca me los inscribieron en el programa, pero yo entrando varias claro. veces en semana a las aulas les veía evolucionar y uno de hecho se fue adoptado al poquito, el otro tardó un poco más, pero ya no está. Entonces, como bueno, pues tú realmente cuentas como, no directamente un número concreto, pero bueno, yo sé que te ha ayudado. Entonces, como digo, creo que eso, han habido como unos 10 de forma directa, de esos 10 que sigan en el albergue estaba Blacky y otro perro más que ese es complicadito, muy complicadito. Los demás, pues bueno, por diferentes cosas se han ido, otros es verdad que por voluntarios que se han implicado, no está adoptado, pero está en otro sitio, Vale. porque el albergue en Vallecolino a veces algunas cosas es complicado de trabajar, pues bueno, por infraestructura, por instalaciones más bien. Y entonces en este perro se estaba estancando mucho y creo, de hecho, hay dos que ha sido la misma historia. De lo que pasa que uno se fue de esa protectora a otra y ese ya se adoptó y ese sí que ya está adoptado. El otro que se fue hace poco, creo que sigue o en casa acogida o en tal, no, no está en familia definitiva todavía, pero los voluntarios ahí sí que se involucraron y lo sacaron de allí. Entonces ha habido así como algunos tal. Y luego eso, algunos pues, bastante directos. Eh, Eso en general, los que ahora mismo, como te decía, están más estancados son dos, que son casos complicados. De hecho, para Blacky, que es el último que difundí, han habido personas interesadas que han llamado y han preguntado por él, pero se les ha dicho las cosas bastante claras, en plan de es que no, por muchos problemas que tiene Blacky, no, ni él es para ti ni tú es para él. Si te lo llevas, lo vas a devolver a la semana, porque de hecho ya ha pasado anteriormente. Blacky ha sido devuelto varias veces por el problema que tiene. Que bueno, lo cuento porque habrá alguien que diga, ahora tengo la curiosidad. Claro. Blacky, a ver, todo esto son suposiciones por lo que yo he visto, pero aparte de que tiene muchísima ansiedad, es un perro muy ansioso y demanda cuando se frustra, muerde por los típicos que saltan nerviosos Mm. y saltando al final te muerde. No es una agresividad ofensiva que quiera hacer daño, pues se pone nervioso y al final, bueno, pues te graba. ¿Verdad? Que al final dolerte te duele. A mí me han mordido varias veces sin querer y no voy a decir que no me duele. ¿Qué pasa? Son una familia, pues no lo van a tolerar tan fácil, Claro. sobre todo si hay niños pequeños. Aparte tiene un segundo problema aún peor, y es que creemos, o al menos creo yo, que por haber pasado por las manos equivocadas, cuando está con una persona tranquila, es decir, por ejemplo, yo estoy con el perro, está al lado mío en el sofá o estoy en el suelo, lo estoy acariciando, cualquier persona que se acerque se le lanza muy feo. Es decir, no tolera que nadie se acerque a 2 metros de, y no solo conmigo, es decir, con cualquier persona. Cuando está con una persona tranquilo, el extraño que se acerque o la persona que se acerque le va a atacar. Incluso porque hemos hecho pruebas y tal, nos pasó con un voluntario que lo adora y que le encanta estar con ese voluntario. Yo me senté en el suelo, lo empecé a acariciar, ese voluntario se acercó y se le lanzó. No le mordió, pero reaccionó igual de feo. Y por aparte, en las primeras veces que trabajaba con él, cada vez que le tocábamos la zona del cuello, se lanzaba a morder. Cada vez que le ponemos correas o collares, se lanza a morder la correa y se está. Entonces tiene toda la pinta
de que es un perro que por desgracia cayó en malas manos y que para educarlo en algún momento de su vida usaron collares de descarga. Estoy, vamos, convencidísima. No lo podré demostrar en la vida porque no me lo va a decir nunca, pero es que tiene toda la pinta. Y claro, eso es complicado, porque además cuando se ha ido a casas cuando se ha ido adoptado, desde que, claro, que dos personas adoptan un perro, están en el sofá, uno se levanta, al volver se le tira. Ya, Es normal que sin haberlo avisado ni nada, es que a las 2 semanas el perro estaba de vuelta. Dice, no, no, que nos ha atacado en casa. Es que justo el ya. problema es que hay que trabajar con este perro. Entonces, Blackie es complicadillo. Entonces, respondiendo también a la otra pregunta que hacías relacionada con esto, justo me enteré la semana pasada, después del puente, por tema de subvenciones, porque Vallecolino trabaja mucho con subvenciones, con todo el cambio de año les han recortado presupuesto, entonces ahora mismo, hasta nuevo aviso, se ha suspendido al menos en Vallecolino las sesiones mías, es decir, llevo 2 semanas Qué sin ir. mal. Sí. Entonces, de momento, es decir, el contacto está y un Ya. poco los perros que ya he conocido y los dos que se me han quedado ahí colgados, pues bueno, ellos tienen la información, etcétera. Y bueno, y el que me llame en Tenerife porque ha visto los vídeos y que le interesa Blackie, y lo conozco bastante ya, como para no, para ahora decir, pues ya no estoy con ellos, pues ya paso de Blackie. Evidentemente, el que quiera adoptar a Blackie pues va a contar conmigo. Pero ahora mismo no sé hasta Está en cuándo, pues pausa, vaya, el asunto exacto, hasta que haya nuevas exacto, subvenciones o se involucre alguna empresa y haya algún exacto. patrocinio. Desde aquí lo decimos, También, bastante es verdad necesario. que, a ver, es verdad que yo ahora mismo, justo porque, pues bueno, como decías, el que vea mi web o me conozca sabe que estoy en 40 millones de historias, es algo que quiero seguir moviendo, con otras, incluso con otros albergues, empezar un poco a mover esto, pero es verdad que el tema de los patrocinios está súper interesante, pero yo no lo he movido, no me ha dado la Claro, vida para moverlo. Ahora, el que de la propia protectora, el propio albergue, sí que diga, oye, pues mira, tenemos alguna empresa que quiera colaborar, pues es cuestión de claro. sentarnos a hablar. O eso, o el municipio, el ayuntamiento que quiera hacerlo. Lo que pasa que es verdad que es algo que, pues eso, en la lista, como siempre, en la lista de cosas que hacer. Entonces, porque sí que es un campo que me llama mucho y me... Claro, pero es, o sea, evidentemente es muchísimo trabajo, alguien lo tiene que pagar porque tú no Exacto, vives del aire, pero exacto. o sea, vamos, has hablado de 2 casos o 3 casos y es evidente que hay N más y que hay muy poca gente haciéndolo y que, o sea, al final lo que pasa es que no se dan cuenta, o bueno, todo el mundo está al día a día y no piensan a largo plazo, pero es que esto ayuda mucho más a desaturar protectoras y a conseguir adopciones exitosas que, qué sé yo, los carteles que ponen por la calle de tenencia responsable. Sí, sí, fenomenal, pero vamos a traducirlo en algo concreto. Exacto, sí, no, porque aparte una frase, ¿no? Un debate que comentamos mucho, ¿no? De, oye, sí, el que sí, el que estén sanos y esas cosas, evidentemente es importante, ¿no? Las atenciones veterinarias, pero también incluso la formación de voluntarios, es decir, Sí, los perros conviven un montón de horas con diferentes voluntarios. Si todos los voluntarios hacen exactamente lo mismo, en lo básico, el perro cambia muchísimo más rápido. El problema de muchos albergues es que cada trabajador y cada voluntario hace y deshace y maneja perros con diferentes formas. Entonces los perros es que no saben cómo actuar. Porque uno, por ejemplo, algo tan sencillo como el cómo saludar a una persona. Oye, me pongo a 2 patas. Los voluntarios, pues porque son así de maravillosos, les encanta abrazar y dar cariño. Entonces, ¿no? Empatizan con el perro lleva solo un montón de días, tal. Entonces, el perro se sube a 2 patas y pues le abrazan. Como, bueno, pero es que justo no es un comportamiento súper mega grave, pero cuando vaya a una casa, eso es lo que a mí me llega de queja, entre otras cosas, ¿no? O sea, no es claro. lo más grave. Dicen, bueno, es verdad que tiene la costumbre de cada vez que viene alguien ponerse a 2 patas. Digo, Ya creo que sé sé de de dónde dónde le viene. viene. Claro, Entonces, hay veces que no hay que ser súper mega experto, pero sí que o el tirón de la correa también es justo en Vallecolino di una charla para voluntarios y lo enfocamos mucho en eso, en qué errores sin querer, que no son grandes errores, sí, pero qué cosas hacemos sin querer como voluntarios, que haciéndolo algo mejor ayudamos un montón, no tanto a la adopción, que también, sí, sino al retorno, que es lo sí. complicado, que el trabajo al principio lo hacemos bien de que el perro se va, pero luego en el día a día aparecen según qué cosillas que hace que el perro vuelva. Entonces, en el manejo se controla muchísimo y se evitan muchísimo los retornos, ¿no? Que hecho fue volviendo un poco a la historia de mi vida, cuando una de las asignaturas de la facultad, que tuve que hacer un trabajo de etología aplicada,
Lo enfoqué, pues ya ahí se me veía ya maneras, lo enfoqué en protectoras y buscando estudios y artículos encontré uno, claro, esto estamos hablando de los 90, me encantó el título, que era el síndrome del perro yo-yo. Claro, el título es tan así friki que dije, ¿qué es esto? Y es eso, ¿no? El perro que va y Claro. vuelve de adoptar, ¿no? Que se He adopta, vuelto reiteradas veces, sí. exacto, ¿no? Porque se ve que tiene un problema, pero como no se trabaja, pues Sí, ansiedades por separación, pues si no se trabaja va a estar siempre igual. claro. Y ahí fue, pues mira, ahí fueron mis pinitos con esto estamos hablando de tercero de carrera, cuando hice el trabajo aquel del perro yo-yo. Entonces, claro, en protectora sí que toda la especialización o la profesionalización, la formación Es la es asignatura importantísima. pendiente para la gran mayoría, por no decir todas, en España. Sí, yo he Mm, estado mirando mucho lo que hacen claro, pues que nos llevan mucho tiempo en Estados Unidos o en Inglaterra, y es que o sea, o sea, es bestial, pero bueno, da sí, igual, sí, como sí, eso, sí. eso es lo que queremos tener aquí y algún día lo tendremos. Entonces, al hilo de esto que estás contando, o sea, la penúltima pregunta Sí, sería, bueno, como penúltima porque está en stand-by el Boogie Project, pero ya te volveré a dar la brasa cuando sí, lo puedas relanzar. Pero es en tu trabajo con protectoras, o sea, tu trabajo de asesoramiento o de los cursos que das y las charlas que vas, mm. ¿qué problemas son los que ves con más frecuencia que tendrían que plantearse cambiar? O sea, Sí. por ejemplo, en A esto ver, de sí, los perros, o sea, o sea, imagino que hay un mogollón, por desgracia, sí, pero sí. ¿cuáles A son los que ver, tú sí, destacarías? sí, a ver, hay varias áreas, algunos más fáciles o más sencillos de conseguir. El primero, y no es el más fácil, pero sí que es el gran problemón, es muchas veces el diseño de las instalaciones, que o están muy obsoletas o se hacen un poco sin pensar demasiado y pues claro, ya no ayuda en nada. Entonces, a veces depende de las instalaciones hacer algunos cambios estructurales sin mucha inversión, por ejemplo, sobre todo el tema de la visibilidad, entre jaulas, ¿no? El que no, que es verdad que estos son de las cosas que a veces cuesta que lo entiendan, pero que los perros estén todo el día viéndose a través de una reja no es bueno. Es decir, que el perro esté aislado y no vea a los vecinos a veces es mejor. Es porque si luego sale del chenil y tiene paseos y tiene esparcimientos, da igual que esté, ¿sabes? Que no vea todo el día a su vecino. Y además, si encima en la jaula hay otros perros, si otra cosa es que esté un perro solo viviendo. Porque Es si decir, ve a los vecinos, ¿cuál es el problema? sí, se pueden poner muy nerviosos entre las rejas, además si hay un Vale. perro que tenga miedo no puede evitarlo, entonces muchas veces la visión de otros perros eh, es súper complicado. Otro ejemplo también muy típico es los visitantes, que Ajá. los visitantes estén todo el rato pasando por delante de las aulas, les pone súper nerviosos. Entonces, lo ideal es, pues eso, a veces ya no tanto cambios de estructura, sino cambio en protocolos generales. Pues oye, poner horas de visita. A lo mejor no todos los adoptantes tienen que ir, o los posibles adoptantes tienen que ir a la zona de hospedaje. Pueden ver a los perros en vídeos y en fotos y ya sacar de la jaula al que le interese. No que sea tipo escaparate de cualquier tienda de ropa, no voy a decir marca, que empiecen ahí a tipo catálogo a ver a los perros, a ver cuál tal. Es verdad que a veces el verlo hace que desde la persona salga el feeling de decir, ay, este perro me cae bien o me gusta o hay algo que me llama la atención, pero que estén todas las personas todo el rato pasando por delante, les estresa un montón. Entonces, y es más fácil que haya una pelea. Entonces, a veces son eso, cambios de diseño o de protocolos de cómo se hacen las cosas. Y luego la otra parte, lo que decía, la formación, si es que la hay o no la hay, de trabajadores y voluntarios, ¿no? Que a veces hacen pues, cosas con todo el cariño del mundo, pero no la mejor forma. Entonces, con un curso así, no digo un super mega curso de un año, pero con un par de horas de formación, unificando criterios, que sepan lo que tienen que hacer y lo que no, lo básico, lo que no, se solucionan un montón de cosas. Y el tercer punto, la gestión de las adopciones, que también a veces es complicado. Yo sé que en el sector, los que me estén escuchando en el sector dirán, claro, y en el papel todo fácil. Pero sí que es verdad que muchas veces el trabajo previo de información de los adoptantes, de que sepan lo que se tienen que esperar y lo que no, al llevarse al perro, el primer mes marca un montón el futuro del perro y de la relación con la familia. Entonces, que antes de llevárselo tengan unas nociones básicas de cómo preparar a ese perro. Bueno, un ejemplo que siempre se pone, esto sí que sé que todas las protectoras lo hacen. Los primeros 2 días no es un coche que te has comprado y se lo tienes que enseñar a toda tu familia. Si los 3 primeros días, tranquilito en casa, ¿no? Incluso intentar no dejarlo solo hasta que conozca el entorno, que conozca a los miembros de la familia, te empiecen a ver, ¿no? Tal. De hecho, he tenido casos y, no, clientes que me han contado, no, yo lo adopté y al día siguiente era el cumpleaños de mi hijo y 20 niños en casa. Y yo, "Perfecto".
Sí, es Pobre como, perro. exacto, ¿no? Y bien está para lo que pasó, ¿no? Porque es verdad que luego lo bueno de los perros es que hay perros y perros. Hay perros muy sensibles que esta cosa los rompen totalmente y luego hay perros que es también es el bueno para el perro, malo para nosotros, porque cuando ponemos ejemplo dicen, no, es que tuve un perro que lo hice y le fue maravilloso. Y digo, ¿cómo? Porque tenía una resiliencia al niño al estrés importante, pero no les pasa a todos. Ah, Entonces, muchas veces eso, saber explicar lo que va a consistir. De hecho, por ejemplo, me repito con Nala. Yo a la familia de Nala, que ahora lo explicaré para los que no lo sepan, le dije una pauta, un ejercicio, un ejemplo que se pone mucho en el mundo de las protectoras. No es algo súper mega científico, pero es la famosa regla del 333. ¿No? De que básicamente es el periodo de adaptación de los perros, ¿no? 3 días, 3 semanas, 3 meses. Y se lo expliqué. Y vamos, es que era, me lo han dicho varias veces, es que como ya lo sabíamos, es que es literal, es decir, a los 3 días ya pues se le veía que empezaba a jugar en casa y tal, pero es que a las 3 semanas, es que parece que te escuchó, digo, no, no es que yo lo escuché, ella me escuchara a mí, sino que son los tiempos que necesitan, ¿no? Entonces, saberlo de entrada, ya cuando ves pues eso, que un perro puede tardar 3 meses en adaptarse a una adopción, claro, cuando te lo dicen, pues te preparas y te mentalizas, pero sí. cuando te lo llevas sin saberlo y al segundo mes ves que todavía pues pasan cosas raras, tú dices, oye, que ya te adopté hace 2 meses, y digo, ya, que te queda otro. Y a lo mejor más si es un perro Claro. más sensible. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ayuda. Y No sé hablaba el si... otro día con el responsable de comportamiento de Fundación Benjamin Menert, que hablamos justo de lo de los 333, porque a mí es que me suena esto como cuadriculado, pero decía él, bueno, si lo tomamos como un mínimo, vale. O sea, es decir, que Exacto, mínimo va a necesitar eso. Y es probable que necesite más. A lo mejor tiene suerte y necesita menos. Pero es exacto. verdad que yo que sí que advertir a la gente de que no es un proceso instantáneo, instagrameable, y que el perro no está súper emocionado porque le has llevado a una casa que no conoce de nada, oye, que puede llevar su tiempo. Exacto, de hecho, una de los grandes fallos, porque es verdad que ahora que lo comentas, las redes sociales para algunas cosas son maravillosas, el típico perro y un año después, sí, un año después, pero no te han contado ese año Sí, entero, ¿no? Ves el perro súper feo, ¿no? Sobre todo los que encima tienen sarna y vienen todos sí. calvos, y tú al mes no, al año es un samoyedo, y tú, hola, ¿de dónde salió todo este pelo? Pero sí es verdad que habría que hacerlos poniendo fechas, ¿no? De un día más tarde, 2 días más tarde. Yo me acuerdo, de hecho, con Boogie, que me preocupé al mínimo. Es decir, yo estuve a punto de irme con el perro al veterinario, en plan y encima sabía que era posible que pasara. Yo el día que me llevé a Boogie a casa, aprovechamos para llevarlo al veterinario, es decir, del albergue se fue al veterinario, se le hicieron un chequeo general y de ahí a mi casa. Y así ya no tenía que, hasta nuevo aviso, pasar por un veterinario. Y para todo este periplo, como pues eso, había catarlo, tal y cual, pues lo llevamos más para allá que para acá. Es decir, utilizamos química para mover al perro. Entonces, claro, el perro el día del intercambio de entorno iba un poquillo ahí con capacidades un poquito limitadas. Claro, pues nada, llegó sedado perdido a mi casa, instalamos el transportín en lo que iba a ser su cuarto, que era el baño, el segundo baño que teníamos en el piso, que lo usábamos más de tendedero que otra cosa. Entonces, pues bueno, eso se transformó en su cuarto y estuvo ahí. Inicialmente yo cerré la puerta en plan de, bueno, para dejarle intimidad, oscuridad y que se despierte despacito y tal. Cuando abrí la puerta al par de horas estaba despierto, pero en la misma posición que lo había visto. Le dejé agua, cerré la puerta y a las horas fui. Estaba exactamente igual. El pobre que angustia. Al, sí, sí, a las horas igual. Sí, al final dije, mira, voy a dejar la puerta abierta porque yo la dejaba la puerta cerrada para que no saliera, para que se quedara ahí dentro y no quisiera investigar de momento, que se afianzara ese cuarto y tal. Entonces, un poco porque no saliera escopetado de ahí. Pero al verlo digo, mira, voy a dejar la puerta abierta porque aunque sea, ya que no se mueve, la casa era interior, era un bajo hacia adentro, entonces era muy tranquilo, el piso era muy silencioso, pero aunque sea que me escuchara, pues ir a la cocina, al agua y tal. Y cada vez así que pasabas, miraba un poco de reojo para no que no me pensé que le estresaba más estarle asustando abriendo la puerta que estar pues eso pasando por ahí. Dejé la puerta abierta y pues durante 12 horas no se movió del transportín, no salió sí, con la puerta quitada y el Sí. techo ahí puesto. Dije, pues nada, al día siguiente, cuando entré a darle de comer, aproveché y destapé la caja y dejárselo como camita y digo, bueno, a ver cómo va. Otras 12 horas, igual. Salía, comía y volvía. Sí, estuvo 24 horas sin inmutarse, pero Out. sin inmutarse y sin orinar.
nada. Qué Y yo ya fuerte. miraba al perro, yo ya miraba al perro y digo, a ver, sé que es normal, pero es que tus riñones tienen que estar a reventar, mi niño. Entonces digo, bueno, y pues igual, al día siguiente, si ya estamos hablando de 36 horas, ya era como diciendo, es que, tío, si no, aunque sea, si no me meas en ningún lado, vamos a acabar mal. Si voy a tenerte que llevar a algún lado para sondarte. Digo, bueno, voy a esperar. Y al final, pues 48 horas después, salió del baño, se pegó una pedazo de meada en el pasillo y ya siguió cotilleando, ya que estaba en el pasillo, siguió cotilleando. Y ese vídeo lo tengo ahí, como tipo por la sabana, cotilleando así. Y digo, y tardó eso, 48 horas en salir de ese baño. Nunca más volvió a entrar al baño, eso sí es verdad. Ya reubicó otro sitio y lo prefirió. Digo, pues ya está, no te gusta el baño porque evidentemente lo asocias con esos 2 primeros días de choque. Y entonces con Nala se los comenté. Digo, oye, pues, mi experiencia con Boogie fue esta. Entonces, no se preocupen, es decir, estén pendientes, pero bueno, a lo mejor tarda un poquito en orinar, porque suele ser, ¿no? Del miedo que tiene, están tan Claro. retrancados que puede ser que no orine. Entonces, lo hablamos, evidentemente no le vamos a dejar muchas horas, muchos días sin orinar porque no es sano, pero entra dentro de las probabilidades de eso. Déjenla tranquila, pues Nala meo antes que Bully. Nala tardó menos en echarse la super meada inicial. Entonces, ese tipo de cosas, pues claro, hay que avisarlas, porque si no, Sí, sí. sí, 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 No, totalmente. no. Pues no, me parece súper interesante todo lo que nos has contado. No sé si quieres contar algo más tú que no te haya preguntado yo. Yo, desde luego, todo lo que quería saber me he quedado con que hay que clonarte y que, y que me parece un trabajo importantísimo y muy interesante. Gracias. Pues así que comentar, ¿no? Si lo que hemos hablado, si Y al final bueno, es en verdad. este caso, o sea, Dime. te he preguntado todo desde el punto de vista de tu ayuda a profesionales, por así decir, aunque Sí, también a familias. Pero ¿cuál sí. sería tu consejo para una familia que se está planteando adoptar entonces? Vale, pues realmente lo mismo, es decir, es verdad que el trabajo que yo he hecho con el Boogie Project es desde el albergue, para que el Sí, albergue sea el que ofrezca ese servicio, que al final es lo ideal, que de hecho es algo que en Amanecer Animal y en Adóptalo, cuando era Adóptalo, es algo que ya hacían mucho, que ahí sí es verdad que, hablando de Susana, es verdad que de eso, de hecho, probablemente algo que tengo yo integrado, porque todo el tema de hablar con las familias adoptantes en Susana lo ha hecho mucho. Eh, ¿Qué decía yo? Así, que digo, me voy. El tema de la familia, que igual que cuando tenemos un perro y vemos un problema es cuando buscamos ayuda, lo ideal sería buscar el asesoramiento antes, igual que tenemos un cachorro y lo vacunamos por prevención, todo el conocimiento de comportamiento antes es prevención de cosas que puedan pasar. Entonces, es verdad que es cada vez más habitual que te llamen oye, acabo de adoptar un perro y estoy viendo esto y a lo mejor ya es hora de irlo tratando. De hecho, he tenido llamadas que dicen, mira, voy a adoptar un perro ahora, veo esto, no sé si esperar a ver si se le pasa o ya es hora de empezar a trabajar. Y mi respuesta es la misma, digo, oye, es verdad que por lo que hemos dicho de la adaptación, es probable que desaparezca, pero a lo mejor no. Entonces, cuanto antes tú, no tanto el perro, cuanto antes tú tengas la información de cómo hacer las cosas, claro. ya estás trabajando desde un punto de vista correcto. Lo mismo con el antes de, si ya sabes que vas a adoptar un perro, el cuanto antes sepas la información de cómo hacer las cosas bien desde el día 1 o el día 0, incluso el tema del traslado desde el albergue a casa. Lo mismo, por ejemplo, que se hace con el tema de los bebés y los niños. Oye, si estás embarazada, como máximo te quedan 9 meses, 8, si estás, ¿no? Desde que te enteras, para que llegue el bebé, ¿no? Y tienes un perro en casa. Entonces, no esperes a que ya esté el bebé presente para plantearte cómo hacer la presentación. Cuanto antes sepas lo que tienes que hacer para cuando ya estés en el momento llegada del niño, pues muchísimo mejor. Entonces, lo mismo, todos los etólogos realmente, todo lo que son consultas de asesoramiento, las hacemos, a lo mejor no con tanta frecuencia como nos gustaría, pero nos encanta. De Claro. hecho, yo me acuerdo que casi lloro una de las primeras veces que me llamó una chica y para preguntarme si podía coger una cita porque no tenía perro, no había tenido perro en su vida y quería una consulta de asesoramiento previa para saber cómo hacer las cosas antes de adoptar al perro. Yo lloré. O sea, yo la dije, claro, encantadísima de hacerlo. De hecho, tanto fue así esa consulta que al final acabó siendo propietaria de gatos, porque en la consulta vimos que aunque le encantan los perros,
su día a día no era muy compatible con los perros y al final, pues, no es que la convenciera, sino poniéndole un poco pros y contras y tal. Digo, oye, mi recomendación es que adoptes gatos y no uno, dos. De entrada es chocante, pero los gatos te lo van a agradecer. Y adoptó tres al final. Encontró una camada de tres y no quiso separar a ninguno y se quedó a los tres hermanos. Entonces, pues bueno, Qué bueno. eh, todo lo que se haga antes de siempre es mejor, ¿no? El prevenir mejor que curar, como se dice. Y tú trabajas, ya para terminar, evidentemente en Tenerife, pero entiendo que también haces consultas vía online, o sea que o sea, pueden llamarte Sí, personas que estén en cualquier parte de España, bueno, o del mundo, viva Internet. Vaya. exacto, sí. La online sobre todo la empecé a poner en práctica, aparte de por nuestro querido confinamiento, también porque en Canarias, Tenerife sí, pero claro, que me llamen de otra isla, ya no la península, sino que, claro, de Madrid, Madrid es enorme, la conozco y es fácil con un coche recorrerla. Canarias es grande, no tanto como Madrid, pero hay un pedazo de océano que nos separa. Entonces, claro, me pasaba mucho que me llamaban de otras islas, en plan, es que no encuentro a nadie en esta isla que me ayude. Entonces, algunos sí que pues cogíamos el barco o el avión y lo hacíamos a domicilio, pero claro, al final el presupuesto se va mucho en transporte, ¿no? En el avión. Entonces, al final, pues sí que las hacemos como semipresenciales, apoyándonos mucho en online y en casos más complicados, pues bueno, se gestiona el si puedo ir a la isla que sea. Y con la península, pues lo mismo, evidentemente. Ya si me costean el pasaje, pues yo voy a donde sea. Complicado, pero sí que sí hacemos cosas online. Y con protectoras lo mismo, es decir, es verdad que hay que adaptarse, pero bueno, al final consultas de asesoramiento, formación, hemos aprendido con el COVID que no es un freno, que al final con vía online, mira, ¿no? Que mejor ejemplo ahora mismo. Entonces sí que se pueden hacer un montón de cosas gracias. Sí. Hombre, enseñar un ejercicio práctico a lo mejor es más complicado sin estar el perro al lado, pero no es imposible. Vale, fenomenal. Pues un millón de gracias. A ti.